Muy bien, queremos estudiar esta noche una profecía que muy raras veces se estudia. Yo creo que en todos los años que yo llevo de pastor, nunca he escuchado un sermón sobre este capítulo. Se trata del capítulo 1 del libro de Ezequiel. Pero antes de estudiar, queremos pedir la bendición especial del Señor. Así que les invito que con reverencia inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Padre Celestial, nos hallamos reunidos en este lugar y hay personas también en diferentes lugares del mundo que están en este momento participando de esta programación. Te damos gracias, Padre, porque nos encontramos en un lugar a donde podemos adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia, que libremente podemos proclamar la palabra del Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo, por medio del ministerio de tus ángeles, pueda iluminar nuestras mentes para que podamos comprender este capítulo un tanto complejo, pero al mismo tiempo muy importante. Suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial, no solamente a los que se encuentran aquí en esta noche, sino también a aquellas personas que están sintonizando esta programación en el Internet. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Para entender el capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 10, que es similar, es necesario entender que estos capítulos están hablando en terminología simbólica. Es decir, la escena que vamos a estudiar no está en lenguaje literal, sino es lenguaje simbólico. Es una profecía simbólica. Cuando estudiamos las profecías apocalípticas de la Biblia, necesitamos entender que Dios usa símbolos para enseñarnos lecciones reales. Antes de ir a Ezequiel 1, permítame darles algunos ejemplos. Ustedes ven aquí, en esta ilustración que tenemos en la plataforma, un león y abajo tenemos un cordero. Y en el centro tenemos a Jesús. A Jesús se le describe como el león de la tribu de Judá. Pero Jesús no es un león. En algunos sentidos es como un león, porque es el rey. Y el león es el rey de la selva. También se le presenta como un cordero. Jesús no es un cordero. Pero como se sacrificaban corderos, se ilustraba el sacrificio de Jesús. Es decir, el símbolo representa algo real. En Apocalipsis se presenta a Jesús como teniendo 7 ojos. Jesús no tiene literalmente 7 ojos. Y se le presenta como teniendo 7 cuernos. Jesús literalmente no tiene 7 cuernos. La gente no tiene cuernos. Los 7 ojos representan plena sabiduría. Y los cuernos representan pleno poder. Es decir, estamos tratando con símbolos que representan una realidad mayor
que los símbolos. Ahora, para entender el capítulo 1 de Ezequiel, necesitamos examinar cuándo fue escrito este capítulo y por qué. Según la cronología del libro de Ezequiel, esta escena del capítulo 1 se está realizando en el año 592 antes de Cristo. Ahora, ustedes saben que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. El cautiverio consistió en 3 etapas. En el año 605 antes de Cristo, vino el rey Nabucodonosor a Jerusalén, se llevó los vasos sagrados del templo y se llevó cautivo a Daniel y a sus 3 compañeros en el año 605. Fue el primer cautiverio de Jerusalén. Pero Jerusalén siguió rebelde contra Nabucodonosor. Y por lo tanto Nabucodonosor regresó a Jerusalén para apagar la rebelión en el año 592. Y en el año 592 se llevó cautivo a Ezequiel. Pero la ciudad de Jerusalén seguía rebelde contra el rey Nabucodonosor. Y por eso en el año 586 antes de Cristo, finalmente a Nabucodonosor se le llenó la copa. Vino a la ciudad de Jerusalén, la destruyó, quemó el templo con fuego y se llevó cautivos a la realeza, a los líderes espirituales, y dejó solamente allí en la tierra de Judea a la gente más pobre. Este capítulo fue escrito en el año 592. Ya Daniel y sus 3 amigos habían sido llevados a Babilonia. Ya Ezequiel había sido llevado a Babilonia. Y se veían nubarrones que indicaban que el fin de la ciudad de Jerusalén estaba muy cerca. Y la gente que vivía en Jerusalén miraba y decía: el Señor ha abandonado la tierra. El Señor ha abandonado a su pueblo. Porque según parece, Jerusalén va a caer cautiva en las manos de Nabucodonosor. Todo en la tierra de Judá parecía en desorden y fuera de control. Parecía que Dios no estaba ya con su pueblo. En medio de esta actitud del pueblo, Dios le dio a Ezequiel esta visión del capítulo 1. El propósito de este capítulo era asegurarle al pueblo de Israel que Dios no había abandonado la tierra, que Dios estaba en control, que Dios todavía estaba presente y que Dios, sentado en su trono, sabía exactamente lo que estaba sucediendo y estaba presente con el pueblo. Ahora vamos a estudiar algunos aspectos de este capítulo para tratar de determinar qué es lo que está enseñando. Tiene una relación con la Trinidad. Hemos estado hablando durante las primeras 2 noches en cuanto a cómo administra Dios el universo. Nos hemos dado cuenta que Dios tiene una cadena de mando. El Padre obra a través del Hijo, el Hijo obra a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra a través de los ángeles y los ángeles obran a través de los seres humanos. Este capítulo, en lenguaje simbólico, explica con lujo de detalle esa cadena de mando.
Empecemos nuestro estudio en Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 4. Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 4. Inmediatamente se van a dar cuenta que hay símbolos muy importantes aquí. Dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran ¿qué? Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Noten que en estos versículos tenemos varios símbolos que hemos estudiado antes. Menciona en primer lugar viento tempestuoso. En segundo lugar menciona una gran nube. Y en tercer lugar menciona ¿qué cosa? Fuego envolvente. Ahora, ustedes notan que esto viene del norte. ¿Dónde queda el norte? Nosotros generalmente tenemos la tendencia de pensar de las direcciones del compás en un sentido lineal. Pero en los tiempos bíblicos, las direcciones del compás eran el norte arriba, el sur abajo, el oriente a la mano derecha y el occidente a la mano izquierda. Es decir, aquí cuando dice que este viento tempestuoso, esta nube envuelta en fuego, viene del norte, significa que viene del cielo. Vayan conmigo a Isaías 14 y el versículo 12 al 14 para que se den cuenta que en el cielo el trono de Dios está en el norte, está arriba en el cielo, en el norte. Dice, hablando de la caída de Lucifer, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahora escuchen bien, subiré ¿a dónde? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré ¿qué? Mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré ¿dónde? A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Dónde queda el norte? El norte queda en el cielo, a donde habita Dios. Es decir, en esta visión, Dios viene del cielo y en realidad los primeros 10 capítulos de Ezequiel dicen que Jesús viene a la ciudad de Jerusalén para juzgar a la ciudad de Jerusalén, para hacerse muy presente en la ciudad. Ahora, ustedes notarán aquí que se menciona viento y se menciona fuego. ¿Qué representa el viento y qué representa el fuego? Ya hemos estudiado esto. Vamos a leer el Salmo 104 y los versículos 3 y 4. Salmo 104 y los versículos 3 y el versículo 4. Dice, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. ¿Cuáles son los carros de guerra de Dios? Las nubes. Dice, tú cabalgas en las alas de ¿qué? Del viento. Y luego sigue diciendo, haces de tus vientos
de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Noten que aquí se habla de nubes, viento y ¿qué? Fuego. Ahora, ¿qué representan las nubes, el viento y el fuego? Ya lo hemos visto. Hebreos el capítulo 1 y el versículo 7. Hebreos el capítulo 1 y el versículo 7. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que es una mejor traducción. Citando el Salmo 104 y el versículo 3 y 4, dice, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Ahora vamos a notar en Ezequiel 1 que en realidad Dios viene en un gran carruaje. Dios viene en un gran carro, una carreta envuelta en fuego, en medio de viento tempestuoso, rodeado de nubes. Ahora, ¿qué representan los carros? Vamos al Salmo 68 y el versículo 17. El Salmo 68 y el versículo 17. Ahí explica qué son los carros de Dios. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Qué representan los carros? ¿Quiénes son los millares de millares? Es una expresión que se refiere a quiénes, a los ángeles. Es más, ustedes recuerdan, y esta historia se relata en 2 de Reyes 6, los sirios habían rodeado la ciudad de Jerusalén. Y los que estaban en la ciudad estaban asustados, porque parecía que la ciudad iba a caer. Pero la Biblia nos dice que Eliseo le dio a Giesi un mensaje de aliento. Noten lo que dice en 2 de Reyes 6. Entonces Eliseo oró, Señor, abre a Giesi los ojos para que vea. Y el Señor lo hizo así. Y el criado vio la colina, estaba llena de ¿qué? De caballos y de carros de ¿qué? Carros de fuego alrededor. ¿Quiénes eran esos carros de fuego? Los ángeles. Es decir, aquí tenemos una serie de sinónimos. Tenemos nubes, tenemos fuego, tenemos vientos, tenemos carros. Todo eso simboliza la hueste angélica que viene con Dios a la ciudad de Jerusalén para juzgar a la ciudad de Jerusalén. La Biblia enseña que el trono de Dios tiene ruedas. Recuerden que esto es lenguaje simbólico. El trono de Dios está en movimiento. Noten lo que dice Daniel el capítulo 7 y el versículo 9 y 10. Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Dice allí, hablando de la visión del cuerno pequeño, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahora escuchen bien, su trono, ¿de qué era? Su trono llama de fuego, y las ruedas de la misma, ¿qué cosa? Del mismo fuego
ardiente. ¿Qué representa ese fuego ardiente que envuelve el trono de Dios? La hueste angélica. Porque sigue diciendo en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Están captando el panorama simbólico? Dios viene sentado en su trono. ¿Y quién acompaña a Dios? La hueste angélica. ¿Y el trono de Dios qué tiene? El trono de Dios tiene ruedas. Ahora, sigamos estudiando el simbolismo que encontramos en este capítulo. Resulta que Ezequiel ahora, después que ve a Dios viniendo envuelto en una nube, envuelto en fuego, con viento en su carruaje, ahora Ezequiel mira y ve a 4 seres vivientes. Vamos a leerlo en Ezequiel 1 y el versículo 5 y 6. Ezequiel 1 y el versículo 5 y 6. Y es una descripción extraña en cuanto a los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes son querubines. Los querubines son ángeles excelsos, ángeles que tienen 4 alas. Y vamos a encontrar que los querubines son los que están moviendo las ruedas del carro de Dios. Dice allí en Ezequiel 1 y el versículo 5 y 6, y en medio de ella, del trono, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Cada uno tenía ¿qué? Tenía 4 caras y ¿qué más? Y 4 alas. Este es el lenguaje simbólico. No crean que los querubines tienen 4 cabezas. Es lenguaje simbólico. Y simboliza algo supremamente importante, los que están moviendo las ruedas. Ahora, ¿quiénes son estos seres vivientes? El Salmo 99 lo explica. Salmo 99 y el versículo 1 y el versículo 2 nos explica quiénes son los que están moviendo las ruedas del trono de Dios, los que están, en otras palabras, haciendo funcionar y rodar el gobierno de Dios. Dice allí, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre, ¿qué cosa? Sobre los querubines se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Es decir, los que están movilizando el trono de Dios, que representa su gobierno, son los 4 seres vivientes. Y la Biblia nos dice que estos 4 seres vivientes tienen 4 ¿qué? Tienen 4 caras. Vamos a leer el versículo 10. Dice, y el aspecto de una de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de ¿qué? Cara de águila. Ahora, ¿saben qué representa el número 4 en la Biblia? El número 4 representa universalidad. Y ustedes dicen, ¿cómo que representa universalidad? ¿Cuántos ángulos hay en los puntos del compás? 4, ¿verdad? Norte, sur,
oriente y occidente. Yo pregunto, ¿cubre eso básicamente todo el universo? Norte, sur, este y oeste. Número 4 es el número de universalidad. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, habla de 4 ángeles que están parados ¿dónde? En los 4 ángulos de la tierra, reteniendo ¿qué cosa? Los vientos de la tribulación, la guerra y los problemas. ¿Quiénes son los que aguantan las cosas para que en el mundo no se desencadene el caos y el desorden? Los 4 ángeles. Son los que manejan las cosas relacionadas con el gobierno de Dios. Ahora escuchen. Dice que estos seres vivientes tienen 4 alas y tienen 4 cabezas. Yo pregunto, nosotros los seres humanos solamente podemos ver ¿qué? Hacia adelante. Nadie tiene ojos por detrás, ni tiene ojos en el lado, ni tiene ojos en el otro lado. Si nosotros tuviéramos 4 caras, ¿podríamos ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Claro que sí. Cuando los seres vivientes dirigen y movilizan el gobierno de Dios, nada se les escapa de la vista. Porque ellos todo lo ven. Ven hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. No se les escapa nada. Están en control de todo porque todo ellos lo ven. Saben que en el templo de Salomón estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía ¿cuántos querubines? 2. Pero escuchen bien. Según el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 3 y el versículo 10 al 13, no solo había los 2 querubines en el arca, a los lados del arca, sino que había también 2 querubines que estaban de pie en las esquinas del arca. Es decir, había 4 querubines rodeando el arca del pacto en el templo que construyó Salomón, que son los guardianes del trono de Dios. Son los comandantes de los ángeles que coordinan a la hueste angélica en su tarea y en su labor de mantener en orden al planeta Tierra. Ahora dice también que tienen 4 alas. En Ezequiel 1 y el versículo 11 dice: así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y los otros 2 cubrían sus cuerpos. Es decir, con 2 alas volaban y con 2 alas cubrían sus cuerpos en señal de reverencia a Dios. Ahora tenemos que entender que estos 4 querubines son los comandantes de la hueste angélica. Ellos son los que coordinan el universo de Dios, los que reciben las órdenes de Dios. A través de ellos todo en el universo se ve, nada se escapa de su atención. Y cuando Dios los manda en una misión, nunca echan para atrás. Noten Ezequiel 1 y el versículo 9, y luego vamos a leer el versículo 12. Dice en Ezequiel 1 y el versículo 9: con las alas se juntaban el uno al otro. Escuchen bien. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba ¿cómo? Derecho hacia adelante. Y el versículo 12 dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban.
y cuando andaban no se volvían. Es decir, cuando Dios los mandaba en una misión, no se distraían por acá y se distraían por allá. Tenían un solo propósito y un solo fin, y es ir a donde Dios los mandaba a ir y hacer lo que Dios les mandaba que hicieran. Ahora, hay otro detalle interesante aquí, y es que nos dice que estos seres vivientes estaban llenos de ojos. Otro simbolismo. Noten Ezequiel el capítulo 10, que es un pasaje paralelo al capítulo 1. Ezequiel el capítulo 10 y el versículo 12. Está hablando aquí de los seres vivientes y dice lo siguiente: y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Es decir, los seres vivientes en toda parte de su cuerpo estaban llenos de ojos. Ahora, en la Biblia, ¿qué representan los ojos? Los ojos representan sabiduría. Yo pregunto, ¿qué animal se usa generalmente para representar la sabiduría? ¿Cuál animal? El búho. ¿Por qué se usa el búho para representar la sabiduría? Porque el búho tiene unos ojos bien grandotes. Es decir, todo lo que hacen los seres vivientes, los querubines y los ángeles, los hacen con plena ¿qué? Sabiduría. Juntamos todos los símbolos, ven todo, siguen estrictamente las órdenes. Todo lo que hacen lo hacen con sabiduría. Con 2 alas se cubren los cuerpos en señal de reverencia. Con las otras 2 alas van en las misiones de Dios. Son los que mueven las ruedas del gobierno de Dios. Ahora, ¿cuán rápido se mueven? Noten Ezequiel 1 y el versículo 13 y 14. Ezequiel 1 y el versículo 13 y 14. Dice: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían ¿qué? Relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían como a semejanza de relámpagos. ¿Cuán rápidamente cumplen las misiones para las cuales Dios los envía? A la velocidad del rayo. En el libro El conflicto de los siglos, página 566, Elena White describe la velocidad de los ángeles en cumplir los designios de Dios. Dice: como mensajeros de Dios, los ángeles iban y volvían a semejanza de relámpagos. Está citando Ezequiel 1:14. Dice: tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. Dice: como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpagos. Tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Es decir, cumplen sus misiones con la velocidad del relámpago. Está hablando del papel de los ángeles en la administración del universo. Pero en esta visión también tenemos ruedas en el trono de Dios.
Vamos a leer en cuanto a las ruedas. El capítulo 1 y el versículo 15 al 18. Ezequiel 1 y el versículo 15 hasta el versículo 18. Dice: mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como que rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y los aros, que son los rines, los aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los 4. Ahora, ¿qué significa esto que parecía una rueda dentro de una rueda? Cuando nosotros tenemos un automóvil que tiene ruedas, como tiene un carro, el carro solamente se puede mover ¿cómo? Hacia adelante o hacia atrás. Pero ¿qué tal si el carro tuviera ruedas así y así? Y que en un instante, sin necesitar usar la transmisión, usted pudiera moverse para todos lados. Ahora, si las ruedas se están moviendo y una se está moviendo así y otro se está moviendo así, parece que está todo ¿cómo? En confusión. Pareciera que las ruedas estuvieran chocando. Pero dice aquí que cuando Ezequiel vio las ruedas parecían en confusión, pero funcionaban perfectamente. Es decir, los seres vivientes se pueden mover para todos los lados en un instante. Norte, sur, oriente y occidente. No están limitados en solamente en ir en una dirección del compás. Ahora quiero que noten quiénes mueven estas ruedas. Ezequiel 10 y el versículo 15 y 16. Ezequiel el capítulo 10 y el versículo 15 y el versículo 16. Dice: y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. ¿Quiénes estaban moviendo las ruedas? Los querubines. ¿Y en qué dirección se movían? Al oriente, al occidente, al norte y al sur en un instante. Porque las ruedas estaban hacia adelante y hacia los lados. Es decir, funcionaban en perfecto unísono. Noten Ezequiel el capítulo 10 y el versículo 9 al 12. Ezequiel 10 y el versículo 9 hasta el versículo 12. Dice: y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda. Ahora sabemos que estos seres vivientes son querubines. Dice: junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban y no se volvían cuando andaban. Es decir, todo funcionaba en perfecta armonía, sin discordia. Ahora, yo quiero mostrarles en esta visión la presencia de la Trinidad. Hasta ahora
hemos hablado de los símbolos que presentan cómo trabajan los ángeles. Pregunto, ¿trabajan velozmente? Sí. ¿Ven todo lo que está ocurriendo? Lo anotan en los libros, no se les escapa nada, porque tienen cuatro caras, lo ven todo. Tienen 4 alas, con 2 se cubren, es decir, ¿qué tienen para con Dios? Suprema reverencia. ¿Se mueven a la velocidad de qué? De relámpago. ¿Y qué es lo que ellos manejan? El trono de Dios o el gobierno de Dios. Ellos coordinan el gobierno de Dios. Pero escuchen bien, los ángeles son solamente mensajeros o emisarios de la Trinidad. Ahora les voy a mostrar la Trinidad en esta visión. Es decir, las órdenes los ángeles lo reciben es del Dios Trino. Vayan conmigo a Ezequiel 1 y el versículo 8. Ezequiel 1 y el versículo 8. Un detalle muy interesante. Dice, hablando de los ángeles, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían ¿qué cosa? Manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. ¿Qué había debajo de las alas de los ángeles? ¿Manos de qué? De hombre. Noten Ezequiel el capítulo 10 y el versículo 8. Ezequiel 10 y el versículo 8. Y vamos a leer también el versículo 21. Dice, y apareció en los querubines la figura de una ¿qué? De una mano de hombre debajo de sus alas. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de ¿qué? De manos de hombre debajo de sus alas. ¿Quiénes están guiando las alas de los ángeles? Uno con manos de ¿qué? De hombre. ¿Y quién es este? Es Jesús. Noten Ezequiel el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 6. Ezequiel 10 y el versículo 2 y el versículo 6. Se van a dar cuenta que el que tiene las manos debajo de las alas de los ángeles es Jesús. Dice allí, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Aconteció pues, versículo 6, aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas y de entre los querubines, y él entró y se paró entre las ruedas. ¿Quién es el que está en medio de los seres vivientes? Un hombre vestido de lino. ¿Y quién es ese? El que vestía de lino era el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. ¿Quién dirige a la hueste angélica? Las manos de Cristo. Ahí tenemos un personaje. Pero ahora vamos a ver que hay otro miembro del Dios Trino que también está involucrado. Noten Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 12, y luego vamos a los versículos 20 y 21. Ezequiel 1 y el versículo 12. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora escuchen con cuidado. Hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen. ¿Quién es el que los mandaba a andar? ¿Y no eran las manos de hombre? ¿Ahora qué dice?
A donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellos, y cuando ellos se paraban, se paraban ellos. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Quién dirigía a los seres vivientes? El Espíritu. ¿Y qué tienen debajo de sus alas? Las manos como de hombre, del varón vestido de lienzos. Ahora quiero leerles unas citas del espíritu de profecía. Son muy interesantes estas citas. Vienen del tomo 2 de Joya de los Testimonios, la página 350. Escuche lo que dice Elena White, quien captó el simbolismo que hay aquí. Dice, había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso. Si él ve esa rueda dentro de la rueda, dice, es una confusión. Pero cuando se movían, eran con hermosa precisión y en perfecta armonía. Ahora escuchen. Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. ¿Quiénes son los seres celestiales? Los ángeles estaban moviendo las ruedas. Y luego dice, y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno, mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Así que aquí dice que ¿quiénes estaban moviendo las ruedas? Los seres celestiales, los ángeles. Pero ahora fíjense lo que dice ella en la página 351. Página 351, la siguiente página. Dice ella, las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión, estaban bajo la dirección de una mano infinita. Ahora escuchen, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas. ¿Quién movía y dirigía las ruedas? ¿Acaso no acabamos de leer que eran los seres vivientes, los seres celestiales? Ahora dice que ¿quién era? Dice el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Y luego fíjense lo que dice, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden. ¿A la orden de quién? Del Espíritu de Dios. Dice, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. Así que tenemos las manos debajo de las alas como de hombre, Jesús dirigiendo. Luego se dice que el Espíritu es el que dirige a los seres vivientes. Pero ¿saben quién es el que dirige absolutamente todo? El tercer personaje. El tercer personaje es el que está sentado en el trono por encima de todo. Vamos a leerlo.
Ezequiel 1 y el versículo 22. Ezequiel 1 y el versículo 22. Dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y luego noten el versículo 24 y 25. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, escuchen bien, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Quién era el que absolutamente estaba en el trono dando las órdenes? Dios el Padre sentado en su trono. ¿Cuántos están involucrados en la administración del universo? ¿Solo Jesús? ¿Solo el Padre que está sentado en el trono? ¿Solo el Espíritu Santo? No. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿por medio de qué? Por medio de la hueste angélica. Claramente en Ezequiel 1 tenemos un cuadro simbólico de la obra de la Trinidad en la administración del universo. Pero hay un vínculo más. El Padre obra, el que tiene manos como de hombre obra, el Espíritu obra, los ángeles obran, pero hay un individuo más a quien Dios le encomendó el mensaje para impartírselo al pueblo. ¿Quién fue ese? Ezequiel. Noten Ezequiel 11 y el versículo 24 y 25. Ezequiel 11 y el versículo 24 y el versículo 25. Dice aquí Ezequiel: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Quién más estaba involucrado en el proceso? El profeta Isaías. Ezequiel. Ahora escuchen bien. ¿Cuadra esto con lo que tenemos en Apocalipsis 1? ¿Qué tenemos en Apocalipsis 1 al 3? Dios le da el mensaje ¿a quién? A Jesús. ¿Jesús se lo da a quién? Al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo se lo da a quién? Al ángel. ¿El ángel se lo da a quién? A Juan. ¿Y Juan se lo da a quién? A la iglesia. Es el mismo proceso. El problema es que hoy en día mucha gente en las iglesias está enseñando que todo es Cristo, Cristo, solo Jesús, nada más Jesús. Pero en realidad en el plan de la salvación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles están todos obrando juntos para administrar el universo de Dios. No uno ni dos, tres más los ángeles, y Dios quiere que nosotros también participemos en esta administración del universo. Ahora quiero terminar leyendo un pasaje
que encontramos en el libro La Educación, páginas 177 y 178. Aquí Elena White junta todo el simbolismo y nos explica qué quiere decir esta visión. Dice, una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos enseña esta lección. Recibió la visión cuando estaba, escuchen, recibió la visión cuando estaba abrumado por recuerdos tristes y presentimientos inquietantes. La tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaban supremos la ambición y la crueldad. Por todas partes veía manifestaciones de tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche. Pero los símbolos que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior al de los gobernantes terrenales. A orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Por encima de todo esto se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de un mano de un hombre debajo de sus alas. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines, sobre ellos. Y sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel se sienta por encima de los querubines y aún dirige los asuntos terrenales. Ahora, hemos en un corto periodo de tiempo analizado los símbolos de esta visión. No piensen que los querubines tienen 4 alas y tienen 4 cabezas y están llenos de ojos y están moviendo las ruedas de un trono. Todo esto representa el hecho de que Dios tiene toda la historia bajo su control y administra el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de la hueste angélica. Mientras que todo parece que está fuera de control, Dios se sienta en su trono y desde su calmada y serena eternidad ordena lo que es mejor. La última cita que quiero leer se encuentra en el Ministerio de Curación, página 325. Esta cita es para mí muy significativa personalmente. Dice: la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos
siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Mediante su espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, no estamos solos en este mundo. Vemos el mundo y decimos, este mundo está fuera de control. Desastres naturales, tales llamados naturales, por todas partes. Terribles problemas económicos a nivel global. Criminalidad sin precedentes. Inmoralidad que azota, deshonestidad que azota todas las naciones del mundo. Pareciera que el mundo se estuviera desmoronando y desbaratando. Pero por encima de las confusiones de la tierra, Dios está sentado en su trono. Y Dios todavía tiene todo perfectamente bajo su control. Tiene millones de ángeles, por medio de los cuales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo retiene los cuatro vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Y entonces Dios sí soltará los vientos. Y dice la sierva del Señor que habrá una escena de confusión que la mente humana más fecunda no puede abarcar. Pero aún en medio de la confusión del mundo, cuando Dios suelte los vientos, nuestro Dios escudará y protegerá a su pueblo. Mientras que los vientos se sueltan para todos los demás que no hallaron refugio en el Señor, se cumplirá con el pueblo de Dios el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque Dios está sentado en el trono, dirigiendo los eventos en esta tierra. Así que podemos irnos esta noche a dormir tranquilos. Nos preocupamos por tantas cosas. No es necesario preocuparnos, porque Dios tiene todo bajo control. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestros rostros para orar, y les pido que después de la oración permanezcan un momento, porque quiero hablarles un poco sobre lo que vamos a presentar en el resto de la semana. Padre Celestial, te damos gracias que nos has dado esta visión simbólica, compleja, que cuando estudiamos todos los símbolos entendemos un poco mejor cómo tú administras el universo. Gracias, Padre, porque en medio de la turbulencia del mundo tú estás sentado en tu trono, nada se escapa de tu atención. Todo tú lo ves. Todo tú lo diriges. Aún lo que permites está en armonía con tu infinito plan. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a hallar refugio bajo tu dirección, de tal manera que no tengamos temor de nada ni de nadie de lo que viene sobre la tierra. Te damos gracias, Padre, porque eres el gran Dios que eres. Te damos gracias porque has hecho todo lo posible por salvarnos. Te ruego, Señor, que si hay alguna persona aquí en esta noche que no ha encomendado su vida a Jesús, que en las profundidades de su corazón haga esa entrega en esta noche. Te damos gracias, Padre, por habernos acompañado, y gracias por estar con nosotros al regresar a nuestros hogares, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.
Amén.